Paz y bien, franciscaneando. Un saludo muy especial de paz y bien a todos nuestros queridos amigos y amigas televidentes. Qué alegría es poder encontrarnos nuevamente aquí en Franciscaneando. Para mí también es una gran alegría después de ya varios meses poder acompañarlos nuevamente en este programa, aquí con mi hermano Alexander y hoy con un invitado súper especial que viene a acompañarnos porque estamos en el lunes de la octava de Pascua. Acabamos de finalizar la Semana Santa, la Semana Mayor, con esta gloriosa y maravillosa fiesta de la resurrección de nuestro Señor. Y qué mejor que poder celebrar este tiempo pascual comprendiendo verdaderamente desde la alegría propia de la espiritualidad franciscana que es este tiempo maravilloso. Un saludo muy especial, mi querido hermano Alexander, ¿cómo has estado? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, teleamigos? Es un honor otra vez estar con ustedes. El Señor ha resucitado, aleluya, ¿no? Sí, total. Con una alegría pascual, porque pues se vivió un tiempo de mucha oración, de mucho recogimiento y además sobre todo allí desde San Francisco, desde nuestro hogar, acompañados de todas esas personas que estuvieron ahí visitándonos, y decir hoy aleluya es algo muy satisfactorio y de mucha alegría. Por aquí tenemos un invitado, Juan. Especialísimo. Bueno, yo les cuento así por encima. Este es un invitado que nos conocimos de una manera muy curiosa por Instagram. Nos conocimos por Instagram gracias a que él hace parte de un apostolado muy bonito del cual ya nos contará a continuación. Y entonces por ahí empezamos el diálogo y el acercamiento y ya pues tuvimos la oportunidad de conocernos en persona el 1 de abril para rezar el Rosario de Hombres que este grupo tan bello de feligreses realizan en la Plaza de Bolívar. Pero bueno, sin más preámbulos, les presento a David Pérez. Hola David, bienvenido a Franciscaneando. Padre, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea un momento muy fructífero para conversar. Claro que sí, cuéntanos así como someramente un poco de ti, de tu vida. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, padre, yo pues soy ingeniero industrial, trabajo actualmente con el Estado colombiano. Soy padre de una niña preciosa que se llama María Antonia, precisamente pues Antonia por San Antonio. Y bueno, estoy próximo ya a casarme también, por gracia de Dios, entonces... Bueno, ese soy yo, realmente un católico militante. Siempre me esfuerzo por llevar la militancia católica pues a donde estoy, ¿no? Con mucho respeto también. Y bueno, pues en esa es la idea con la que nació el Rosario de Hombres junto con otros amigos. El Rosario de Hombres, para quienes de pronto es la primera vez que lo escuchan, es una iniciativa que nace hace algunos años en Polonia. Ante tantas realidades que se están viviendo en el mundo, en la humanidad, algunos hombres, varones de allí, de este bello país de donde fue el muy querido Papa San Juan Pablo II, deciden reunirse y rezar de manera pública el rosario, pero rezarlo con mucho fervor, con mucha devoción, de rodillas ante la Madre de nuestro Redentor. Y esta iniciativa se ha ido expandiendo a lo largo y ancho del mundo y ya ha llegado aquí a Latinoamérica, ya ha llegado aquí a Colombia con presencia en varias ciudades y entre ellas pues la primera, la pionera en el territorio nacional ha sido pues Bogotá, y David hace parte del comité de este Rosario de Hombres de aquí de Bogotá. David, ¿cuántos hombres hay actualmente en el Rosario de Hombres, en el grupo? Bueno, actualmente los coordinadores somos 4, pero a nivel nacional pues hemos tenido rosarios entre 400 personas solo en Bogotá, hemos tenido en Bucaramanga una gran acogida, gracias a Dios, a grupos como Emaús, Lazos de Amor Mariano, también que nos han apoyado bastante. Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo principal del Rosario de Hombres? Llamar a la militancia católica a los hombres. Sabemos que actualmente y lastimosamente los hombres pues se avergüenzan de su fe y nosotros pues siguiendo el ejemplo de Polonia, gracias pues a San Juan Pablo II, un coloso, un santo, bueno, una devoción enorme que tengo hacia él, tomé el ejemplo. Visité Polonia, una emoción para mí pues conocer un pueblo que fue tan oprimido por las ideologías totalitarias del comunismo y que a pesar de eso no desfalleció de su fe, que siempre se mantuvo en pie y que el Papa pues luchó contra un imperio pues
en ese momento, que era casi la mitad del mundo, él solo, ¿no? Sin mayor ejército pues que su grey, ¿no? que su rebaño, y decidimos empezar a traerlo acá. Pues en realidad nos copiamos y ya después pudimos ingresar al Comité Mundial. Sí. David también estuvo con nosotros durante este tiempo de la Semana Santa compartiendo en el Templo de San Francisco junto a estos caballeros del Rosario, hombres del Rosario, y fue una experiencia muy muy bonita porque con su elegancia, ¿no? Con su camisa blanca, con corbata, estuvieron allí acompañándonos en cada una de las ceremonias, y pues ahí también se dieron a conocer por varias personas porque preguntaban, ¿y ellos quiénes son? ¿Sí? Cuando ustedes entraban con las imágenes, nos apoyaban, cuando se tocaron las campanas también del Templo de San Francisco, que hace mucho no se tocaban, hace 10 años. Hace 10 años. También. Entonces la gente quedó también pues ahí como muy contenta al ver hombres ayudándonos en la parte litúrgica, en la parte de las lecturas, y eso fue muy bonito. Y realmente eso también es algo que mueve mucho dentro de la misma apostolado que tiene, ¿sí? Porque no solamente es el rosario, sino también es acompañar y que sean testimonio para las personas que van y asisten a los mismos templos. Y eso va trayendo más hombres, y esa es como la idea de ello, ¿no? Así es, y esa es una de las razones también por las que hoy hemos querido invitar a David. Sí. Porque pues por un lado vivió con nosotros la Semana Santa en este bello templo de San Francisco de Bogotá, y entonces pues nos puede contar un poco de cómo fue la experiencia y la vivencia de esta semana maravillosa para nuestra fe, pero también desde su vida como un laico comprometido, desde su militancia fervorosa y devota y piadosa, desde lo que hacen en el Rosario de Hombres, nos puede contar cómo ha sido su experiencia pascual y cómo nos invita a vivir también una experiencia pascual desde la cotidianidad de nuestras vidas, no solamente desde la experiencia cultural, que es muy importante y no la podemos dejar de lado, pero también desde cómo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la vida de la calle, en la vida de la oficina, en la vida del hogar, podemos también vivir la experiencia pascual de ese Jesucristo que no se ha quedado clavado, sino que ha resucitado para darnos también vida a nosotros. Sí. Y ya que tocamos este tema, pues vamos con un video el cual nos va a indicar, nos va a hacer una introducción acerca de qué es la Pascua, para así seguir conversando acerca de este tema, ya que empezamos un nuevo tiempo litúrgico, que es la Pascua, y es bueno pues saber y recordar, porque hay muchas de las personas pues que se acuerdan, otros se la han olvidado. Entonces vamos por este video de qué es la Pascua. La celebración de la Pascua es un momento muy importante para dos grandes religiones en el mundo, el judaísmo y el cristianismo. Pero tú quieres conocer cuál es el significado cristiano de la Pascua. Ven y acompáñame en el siguiente video. La palabra Pascua significa el paso, y en el ambiente judío recuerda el momento en que Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él les manda a conmemorar año con año este acontecimiento que les da la libertad. La Pascua es un momento culminante y sumamente importante dentro de la vida de todo creyente judío. Pero también nosotros los cristianos hemos retomado esta celebración desde otra perspectiva, porque si bien es cierto que Jesús era judío, también nosotros recordamos algo más impactante que cambia totalmente el rumbo de la historia de la humanidad. Es el momento en que Cristo, venciendo la muerte que había sufrido por medio de la crucifixión, resucita glorioso. Y con esto le abre a la humanidad un nuevo sentido y una nueva perspectiva de la muerte, aniquilando su poder. Es muy importante esto porque para el cristiano la Pascua es momento también de celebración, momento culminante de alegría, momento en que el cristiano se regocija porque su Señor no está muerto, sino que está vivo y sigue vivo en medio de nosotros. Y nosotros aspiramos a vivir lo mismo que ha vivido Jesucristo. Por eso la Pascua
durante la Pascua en la iglesia son 50 días de una sola fiesta. Imagínate, 50 días de fiesta para celebrar este único acontecimiento. La Pascua, por tanto, es el punto central de la fe cristiana. San Pablo dirá de una manera extraordinaria en una de sus cartas: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso es que la Pascua, desde la dimensión cristiana, es el punto central de la vida de cualquier ser humano y sobre todo del creyente, porque rompe el poder de la muerte, rompe el poder de la destrucción que nosotros creíamos que llegaba en ese momento y nos abre una nueva perspectiva a la vida plena, a la vida eterna. Así que esto ha sido ¿cuál es el significado cristiano de la Pascua? Muchas gracias por mirar nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Puedes también dejar tus comentarios y no olvides sobre todo compartir para que podamos llegar a más gente y así hacer llegar el Evangelio a más personas. Y bueno, ya con esta explicación de la Pascua que nos ha recordado el sentido de la tradición judía del paso de la esclavitud a la libertad luego de cruzar el Mar Rojo, que Moisés abre las aguas, lectura que ya hemos escuchado en la noche de la vigilia pascual, se nos ha mostrado cómo hace ese paso a la tradición cristiana manteniendo el mismo significado de que Dios nos invita a dar ese paso. Así como al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad, nos lo invita a nosotros a darlo de la muerte a la vida. Pero antes de continuar con este tema que yo sé que a todos nos está encantando y que nos debe tener súper conectados, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se desconecten porque en breve seguimos aquí franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Bueno, seguimos con este programa franciscaneando aquí por Teleamiga. Y bueno, pues ya vimos un poco del video sobre qué es la Pascua. Juan Camilo ya nos habló un poco acerca de ello, pero vamos ahora a mirar un poco cómo la Pascua se testimonia en nuestra vida, ¿sí? Porque es importante dar testimonio con nuestra vida de la Pascua. No es solamente un tiempo litúrgico, sino también es algo que nosotros los cristianos, los católicos, tenemos que vivenciar con el mundo, con las demás personas. Así que se note esa alegría de Jesucristo resucitado, ese paso que es importante, ¿no? Ese paso de la muerte a la vida. Y vamos a ver eso, cómo realmente podemos ver esa Pascua en nuestras vidas. Juan Camilo, su merced, ¿cómo puede vivenciar o dar ese testimonio de la Pascua del Señor en tu vida? Hay algo allí, mi querido hermano, muy importante, y es que tú bien lo dices, la Pascua no se puede quedar solamente en la celebración cultural. Esa es, digamos, la fuente de la que bebemos. Vamos a celebrar la fe en la liturgia, en los sacramentos, pero no para quedar esa fe encerrada en el templo, sino para que después de que nos alimentemos de esa fe que se celebra, podamos salir a nuestra vida a dar testimonio de lo que hemos celebrado. Por eso, para poder celebrar de una manera muy digna esta Pascua, no podemos olvidarnos de esos 4 momentos fundamentales en los cuales estaba constituida la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, madre de todas las celebraciones, la celebración cristiana por excelencia, incluso la más antigua de todas las grandes vigilias. Primero, la liturgia de la luz. No nos podemos olvidar que para poder vivir la Pascua debemos ser luz en medio de nuestras comunidades. ¿Y qué es ser luz? Ser luz es ser signos del amor de Dios, que llevan esa luz que han recibido en su corazón desde el bautismo, que llevan amor, que llevan esperanza, justicia, verdad, misericordia, que son capaces con sus obras de iluminar la vida de aquellos que por las diversas realidades de la humanidad y del mundo que a veces nos corrompe, que a veces nos desvía, que a veces nos oprime, pues la luz de Cristo viene a liberar de estas tinieblas para que nosotros desde la vivencia del amor podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Luego se celebró la liturgia de la palabra, en la cual se nos recordó la historia de salvación desde la creación hasta el momento culmen, que es la resurrección. Y entonces lo segundo es recordar que nosotros, por nuestro bautismo, somos instrumentos de la salvación de Dios. Estamos llamados a hacer historia de salvación en nuestra propia historia. ¿Y cómo somos instrumentos de salvación? Viviendo, por ejemplo, las obras de misericordia, en el servicio generoso y desinteresado a nuestros hermanos.
Luego siguió la liturgia bautismal, que tiene como signo central el agua. Nos recuerda nuestro bautismo por el cual hemos sido consagrados a Dios y nos invita a purificar nuestra vida para poder purificar a la humanidad, limpiarla de aquellas perversiones, de aquellas realidades difíciles que van manchando el corazón del ser humano a través de ¿qué? De la fuerza purificadora del amor. Y se finaliza con la liturgia de la Eucaristía, que nos recuerda que sin el alimento espiritual no somos nada y que por tanto debemos ser hombres y mujeres de Eucaristía, que alimentándonos con Cristo lo podamos llevar en nuestras vidas como sagrarios vivientes que transmiten su mensaje de amor desde su propio testimonio de vida. Sí, y es importante no quedarnos solamente con este aspecto, bueno, litúrgico, sino también de empezar, como tú señalas, esos elementos en el mundo. Yo creo que allí donde estamos, allí donde en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, es empezar a mirar esos elementos que celebramos este día de la vigilia, este sábado, y empezar a mostrarlo a la gente, ¿no? Empezar a hacer luz donde estamos, ¿sí? Es empezar a mostrar que realmente nosotros como cristianos podemos ir a iluminar a partir de nuestras alegría, a partir de nuestras virtudes, a partir de nuestros talentos a las otras personas, ¿sí? Es empezar a mostrar un Cristo que está allí, pero a partir de nosotros, ¿no? Como tú lo dices, un instrumento allí donde estamos. Creo que eso es importante, ¿sí? David, su merced también, pues frente a su apostolado que tienes allí, porque eres un ingeniero industrial, ¿verdad? Allí donde estás, en tu oficina, ¿cómo reflejas esa luz o ese sentido de esa alegría pascual de Cristo allí donde estás? Bueno, pues a mí me parece muy importante siempre que el católico debe vivir alegre, ¿verdad? Y que debe expresar esa alegría porque es algo que refleja la esencia del católico, ¿no? La alegría. Y después de vivir esta Semana Santa con ustedes, por gracia de Dios, pues creo que, y en mi oficina me dijeron, hey, te notamos diferente, más alegre, y pues me pareció muy interesante, ¿no? Y es creo que la mejor manera de dar testimonio con alegría, ¿verdad? De que nuestro Señor pues resucitó y por eso uno debe estar pues contento. Y además pues que esta Semana Santa cada Semana Santa trae una renovación en especial, ¿no? Un cambio que uno va viviendo Semana Santa a Semana Santa. Entonces, pues en esta ocasión que la viví no en tanta contemplación, porque en aquel corre, de ve y toca las campanas, que organice la gente, que ya salimos, que el Gloria ya se va a cantar, que la procesión, que al alzar el resucitado, pues no lo logramos alzar al mismo tiempo, entonces se empezó a ladear. Bueno, todo este tipo de cosas fueron muy lindas de vivir y sobre todo en un templo que le tengo un amor supremamente profundo porque fui bautizado en él, entonces pues fue una gran gracia. Bien, pero creo yo que es muy interesante poder mirar cómo fuera del templo, como tú lo has dicho, se puede vivir esa alegría. ¿Qué acciones crees tú que un cristiano debería asumir en su vida cotidiana para demostrar que en su corazón ha resucitado Jesús? Como esas acciones concretas, ya sea desde la oración, ya sea desde el servicio, ¿qué otro tipo de actitudes, qué cosas pueden caracterizar al cristiano que vivió con fe la Pascua y que debe notársele, no solamente porque esté hablando y hablando de eso, sino porque está viviendo conforme a aquello que celebró? Bueno, pues creo que todos tenemos ataduras terrenales, ¿no? y mundanas. Y pues después de esta Semana Santa y después de esta Pascua, creo en mi experiencia personal que me siento más libre y que pues en la contemplación que tuve, pues bueno, no sé si llamarlo contemplación, pero sí en la experiencia pues con nuestro Señor, pues uno sí se siente más libre de ciertas ataduras que tiene, ¿no? Vergüenzas, yo qué sé, también respetos humanos o tal vez algunos odios, sí, se pueden dar, envidias, rivalidades que se puede dar en cualquier ambiente laboral, estudiantil o en la misma calle, ¿no? Una ciudad que a veces se torna un tanto agresiva, pero que gracias a esta Pascua la mejor manera es, y bueno, me pasa mucho, de que incluso voy en la moto
y bueno, se me atraviesa alguien, pero después de esta Pascua, bueno, uno dice, hey, no voy a dejar contaminarme de esta ira, sino simplemente voy a ofrecérselo al Señor esto, como nuestro Señor pues se ofreció, ¿no? Y poder continuar con esto, con alegría, con valentía, porque enfrentar esta vida cotidiana en una ciudad pues un tanto hostil se vuelve casi un acto de valentía, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a invitarlos, ¿sí?, para que veamos el siguiente video que nos puede iluminar mucho sobre este tema de cómo vivir la Pascua. Entonces, vamos a mirar el siguiente video y ahorita seguimos hablando sobre este tema. Feliz Pascua de Resurrección. Hoy celebramos la Pascua del Señor, el paso del Señor, porque Él pasa de la muerte a la vida, porque ha resucitado. ¿Cómo tenemos que vivir la Pascua cada uno de nosotros? ¿Sabes cómo? Vamos a hablar de eso en este video. ¿Sabes que la primera Pascua que se celebró en la historia fue la Pascua de los judíos, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto? Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y pasando por medio de ellas, llegaron en un momento a la libertad de la tierra prometida. Esa fue la Pascua de Israel, el paso de la esclavitud a la libertad. Cristo ha resucitado y con su resurrección le quiere dar el sentido pleno a la Pascua. Es un paso de la muerte a la vida. Y nos invita a nosotros también a dar este paso. Solamente que ya no es de trasladarnos de un lugar a otro. No es una cuestión geográfica. Ahora este es un paso interno que hay que dar en nuestros corazones, que es mucho más difícil. Es pasar de nuestro hombre viejo, ese que está esclavizado por sus malos hábitos, por sus pecados, por los criterios egoístas del mundo, así como Israel estaba esclavizado en Egipto, a pasar a este hombre nuevo, que es el hombre libre, según Cristo Jesús, que es un modo de vivir según Dios. Así como el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor nos quiere liberar de los criterios del mundo para ser libres en Él. Y es que todos anhelamos ser libres. Queremos ser libres. ¿Y saben para qué? Porque solamente si somos libres podemos obedecer a Dios. Si somos esclavos de nuestros pecados y nuestros malos hábitos, qué difícil es decirle que sí al Señor. Quiero ser libre para poder obedecer, para darle mi vida al Señor. No quiero ser libre para hacer lo que me da la gana, ir por donde yo quiero. Eso más bien me termina volviendo esclavo. La verdadera libertad es ser dueño de mí mismo, para que así, poseyéndome a mí, pueda entregarle toda mi vida al Señor. Pero la Pascua es un paso difícil, porque ¿saben qué? Aunque suene increíble, ser esclavo tiene su atractivo, tiene su fascinación. Porque el esclavo no tiene que tomar decisiones. Los judíos estaban esclavos en Egipto, pero tenían las ollas llenas de carne y de cebollas. Eran esclavos adormecidos. El mundo también nos da tantas cosas que también nos tiene medio adormecidos. Nos da tantas comodidades que mejor quedarse así. ¿Para qué moverse? Porque eso de administrar la propia libertad, de verdad que cuesta mucho. Es por eso que los judíos le reclamaban a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos tan bien allá siendo esclavos, comíamos riquísimo. En cambio aquí nos tienes en medio de un desierto, donde tenemos que esforzarnos para sobrevivir y para comer. Preferimos 1000 veces la comodidad de la esclavitud al esfuerzo de la libertad. Queridos amigos, Cristo ha resucitado. Ha resucitado para que ya no seamos esclavos, sino para que seamos libres. Cristo vive. Y Cristo vive no solamente en nuestro recuerdo o en nuestra memoria. Cristo no es solamente un recuerdo bonito que vive aún para inspirarnos buenas obras, no. Cristo está vivo de verdad y Él quiere vivir su vida en comunión contigo para darte esa libertad que tanto anhelas, para que puedas dar lo mejor que hay en tu corazón. Vivamos esta Pascua, vivamos este paso, es decir, convirtámonos. Que se note la Pascua en nuestras vidas, porque hemos cambiado, porque somos distintos, porque Cristo vive en nuestro interior. Y vas a ver cómo, si cada uno de nosotros vive así, va a salir lo mejor de nosotros para los demás. Soy el Padre Juan José Paniagua
y que Dios te bendiga. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas televidentes, tenemos que dar el paso que nos hace libres, que nos hace verdaderamente libres en Dios. Y ustedes quieren entonces saber cómo dar este paso que nos permite vivir la experiencia pascual en nuestras vidas, pues no se despeguen de sus pantallas, porque en breve respondemos a esa pregunta aquí en Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Y bueno, seguimos aquí franciscaneando con esta pregunta que hemos dejado, ¿cómo poder dar nosotros ese paso? Ya el video nos lo estaba respondiendo. Primero tenemos que caminar en la libertad que nos hace obedientes. Pero recordemos que la obediencia no la podemos limitar y reducir solamente al cumplimiento estricto y radical de leyes, porque la verdadera obediencia parte desde la escucha atenta de Dios. Si nosotros queremos obedecer de verdad para poder ser libres en la libertad de los hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es escuchar la voz de Dios que nos está llamando y que nos está diciendo, hijo mío, ven, sal de esa fosa, sal de esa tiniebla, alégrate porque yo estoy haciendo en ti una obra nueva. Si queremos entonces dar el paso liberador que nos permite transformar la esclavitud en libertad, la muerte en vida, las tinieblas en luz, el miedo en esperanza, debemos, antes que nada, escuchar la voz de Dios que se siembra en nuestros corazones y los logra transformar para, siendo verdaderamente obedientes a su voluntad, poder caminar en la libertad. Sí, es importante. Yo creo que todos estos tiempos que hemos vivido, el tiempo de Cuaresma, este tiempo de Semana Santa y ahorita, nos debe llevar a unir eso en nuestras vidas, ¿no? Porque en tiempo de Cuaresma nos invitaban mucho a meditar en nuestra vida, ¿sí? Es empezar a mirar qué es lo que estábamos fallando, a buscar la conversión, ¿sí? Y pasamos luego a un tiempo de Semana Santa, ¿sí? Donde vivimos la pasión, la muerte, ¿sí? La crucifixión y muerte de Jesús. Es también unir eso también con nuestra misma vida. Lo que meditamos en el tiempo de Cuaresma, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que dejar eso que nos hace esclavos? Eso que nos hace de cierta manera estar allí, perdiendo esa libertad en el sepulcro, ¿sí? Para empezar, ¿sí? A resucitar un nuevo ser, un nuevo hombre, un nuevo Alex, un nuevo Juan, un nuevo David, ¿sí? Es empezar a mirar eso, es unir también esas vivencias que la iglesia nos lleva a mirarlas dentro de nuestra vida personal, y creo que eso es importante, ¿sí? Es dejar ese hombre viejo, eso que nosotros meditamos en Cuaresma, dejarlo ahí en el sepulcro para empezar a cambiar, a dar ese paso distinto, ¿sí? De ser un hombre distinto, y eso nos va a llevar de cierta manera a esa libertad. Y es importante tener esos elementos que tú dices, el escuchar la palabra, ¿sí? El no dejar solamente, no, pues ya pasó tiempo de Cuaresma, ya dejamos la limosna, ya dejamos la parte de la oración, ya dejamos el ayuno a un lado. No, es seguir también de cierta manera cómo alimentar esos elementos, seguir alimentando esos elementos en nuestra vida como cristianos. Y es importante, ¿sí? Por ejemplo, en lo personal, algo que yo pienso que he meditado, ¿qué tengo que dejar actualmente en el sepulcro? Y yo en lo personal, yo pensaba ahorita en Cuaresma, yo decía, hay muchos elementos, pero de todos esos elementos yo creo que es importante tomar nomás uno y empezar a trabajar en él, ¿sí? Como por ejemplo, a veces el dejar las cosas pasar y pasar, como la tesis que tengo que entregar y no he terminado. La procrastinación que llama. Sí, señor, es dejar eso ahí, empezar a actuar con alegría, con ánimo, decir, bueno, si soy capaz, tengo que organizarme y empezar a trabajar en ello. Yo pienso que son elementos que pueden servir de cierta manera para vivir esa Pascua, dentro de esos elementos que debemos que cambiar, ¿no? No sé, David, su merced, de pronto, ¿qué tiene que dejar en el sepulcro y empezar a resucitar o empezar a vivir de nuevo en este tiempo de Pascua que nos invita la iglesia? Bueno, a mí personalmente uno a veces se llena de algunos, digamos, resentimientos hacia ciertos actores, digamos, puede decirse, de la vida cotidiana en la ciudad, que atacan pues la fe, ¿no? Es decir, bueno, uno día a día va viendo noticias donde la fe permanentemente está siendo atacada por personajes públicos, y uno se deja también impregnar de ese odio que ellos destilan.
Entonces, a la final uno es el que se está torturando, ¿no? Viendo, pues, o sea, dejándose como tocar de ese odio de estos personajes que atacan permanentemente a la iglesia. Y pues yo creo que eso es lo que hay que dejar en el sepulcro. Muchas personas, hay una frase muy interesante que es dejar la indignación y pasar a la acción. ¿Sí? Entonces, pues muchas ocasiones uno ve estos personajes y bueno, uno simplemente se queda en la indignación y se queda encerrado, se puede decir, en este sepulcro. No, ahí es que abrir con mucho amor, ¿no? Mucho pacifismo, de forma pacífica, no pacifista, perdón, actuar, a militar, ¿no? La iglesia, a defenderla en cualquier aspecto, en cualquier lugar, porque se presenta que las personas, no por maldad, sino por ignorancia, hablan mal de nuestra Santa Madre Iglesia y de nuestros hermanos sacerdotes, bueno, hermanos o más bien de nuestros padres sacerdotes, ¿no? Entonces pasa en el trabajo, en ocasiones pues las personas lanzan juicios sin considerar muchos aspectos, entonces pues ahí hay que reaccionar con amor, ¿no? y decir, hey, esto no es así, me parece que tienes que considerar estos aspectos, defender la iglesia como siempre lo ha hecho, como los principales o como los grandes santos pues, de la iglesia nunca titubearon en un momento, sino siempre con la espada de la palabra, ¿no? O bueno, el perfecto ejemplo que estábamos hablando con Fray Juan Camilo es cuando San Francisco pues retó al sultán, ¿no? para corroborar la fe. No fue de una manera violenta ni beligerante, sino fue de una manera varonil, ¿no? Claro, pero que también demostró su fe, que es que es la fe verdadera, ¿no? Sin titubear. Entonces, pues... Y bueno, para poder vivir todo esto que hemos compartido, para poder vivir esta experiencia pascual que viene a renovar, a transformar, que viene a hacer nuevas todas las cosas, pues ha sido también necesario que celebremos los misterios de la Semana Santa, del Tríodo Pascual, la pasión, la muerte para llegar a la resurrección. No podemos negar que la resurrección es la más importante de todas. No tendría sentido, muy bien lo dice Pablo, seguir a un Cristo muerto. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero tampoco podríamos quedarnos en la resurrección sin la cruz. Para poder llegar a la resurrección, primero Jesús tuvo que pasar por su pasión y su muerte. La pasión que nos recuerda ese camino que, aunque doloroso y sufriente, lo caminó con amor para entregarse por amor y ser clavado por amor y mantenerse por amor sostenido en la cruz. Y toda esa experiencia de amor es la que desemboca en el acontecimiento de la resurrección. Si nosotros entonces vivimos de verdad la Semana Santa con la entrega, con la devoción, con la reverencia necesaria, pues muy seguramente la vivencia de la Pascua va a ser mucho más fácil. Vamos a poder vivir mucho más esa entrega generosa, vamos a poder vivir verdaderamente como personas resucitadas, como ya lo decían Alexander y David, de dejar algunas cosas en el sepulcro para poder convertirlas después de ese tiempo cuaresmal y del Tríodo Pascual. Pero bueno, yo quiero a partir de esto preguntarle a David, ¿cómo fue esa vivencia, esa experiencia tuya de celebrar y vivir de una manera especial la Semana Santa en el Templo de San Francisco de Bogotá? Bueno, padre, pues los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Entonces todo se da sin que yo lo planeé realmente. Entonces así fue, como fue el Rosario de Hombres que se organizó y fue una bola de nieve, ahora fue así. Entonces pues yo siempre tuve el sueño de tocar las campanas en la iglesia de San Francisco y cuando el fray me dijo, bueno, yo de hecho iba manejando y casi me estrelló de la emoción por esta cuestión de tocar las campanas, me dijeron que había que colaborar, lo hice con mucha alegría porque sentí que había sido como un llamado de nuestro Señor a apoyarlos y tal vez me atrevería a decir que tal vez un premio o mi Dios pues me dio un dulcecito, ¿no? Un caramelo para que yo estuviera un poco más contento. Y bueno, convocar la gente, organizarla, ver ese altar tan espectacular que tiene el Templo de San Francisco, subir las escaleras de manera rápida para que todo salga perfecto, la admiración de la ortodoxia con la que ustedes celebran, el respeto por el Santísimo, el respeto de la
gente, me pareció muy interesante esto, y es la autoridad que ustedes tienen sobre su grey, sobre sus ovejas. Y es que ya no se puede pasar, y la gente ya no pasa. Entonces, o sea, el pueblo colombiano tiene un respeto gigantesco por sus sacerdotes, y es algo que viví y que me pareció muy interesante. Otra cosa, pues el templo a oscuras es una cosa espectacular. La vigilia. La vigilia. Maravilloso. Entonces, me gusta mucho la historia. Y al estar el templo a oscuras, me imaginé cómo habría sido una misa hace 400 años en este templo, ¿no? Obviamente, ya él ha visto el paso del tiempo, pero aún así no deja su belleza, su imponencia, su hermosura en el arte. Entonces, me pareció espectacular, y una gracia muy especial fue poder llevar a mi mamá a que ella viviera también la Semana Santa ahí y recibir la bendición de su excelencia el arzobispo, ¿no? Que pasó, Sí. nos dio la bendición. Eso fue una cuestión muy, o sea, que tocó mi corazón y el de mi mamá, ni se diga, ver la imponencia del catolicismo como tal, ¿no? De la militancia, de la guardia presidencial como escolta al arzobispo, porque la iglesia es también este aspecto. O sea, evidentemente la humildad debe estar, pero para Dios lo mejor, siempre lo decía, por ejemplo, el santo cura de Ars, que andaba con su sotana rota, pero en la Semana Santa su estola, se me pasa la palabra, sus ornamentos en oro, porque es lo mejor para el Señor, ¿no? Y así es que se vivió esta Semana Santa, lo mejor para Él, con bueno, algunos tropiezos, algunas risas tal vez muy pequeñas de aquellos que íbamos corriendo, nos tropezamos, no alcanzamos a prender las velas en algún momento, pero no, fue una experiencia espectacular de servicio. Y me gustó mucho que la gente que me acompañó, no solo del Rosario de Hombres, sino amigos del común, que yo publiqué y necesitamos apoyo, por ejemplo, para el sábado, la gente quedó supremamente contenta, y se siente el amor, pues, por los sacerdotes cuando ellos llegan, y la admiración que les tienen a ustedes. Es algo muy lindo que no se puede, que no han podido erradicar, ¿no? A pesar de tantos ataques, y el pueblo colombiano es fuerte contra esto, ¿no? Sí, y pudimos evidenciar en nuestro templo San Francisco que también asistieron muchísimos peregrinos. Nunca nos dejaron solos, sino siempre fue muchísimas personas. Y el estar ustedes allí junto a nosotros, yo creo que también eso llama la atención. Porque muchas veces uno va al templo y hay más mujeres sirviendo, sí, en el altar, en las lecturas y eso, y esta vez fue algo muy distinto, ¿no? Y eso fue muy bonito. O sea, las personas se acercaban. Yo que estaba en la parte de abajo junto a los fieles, me preguntaban quiénes son, ¿sí? Al verlos ustedes como bien elegantes, cuando entraron, por ejemplo, con el sepulcro, en ese momento, sí, al final pues preguntaron quiénes son. Y yo creo que eso marca mucho y llama mucho la atención. ¿Para qué? Para que más hombres, y ojalá conozcan esta obra que ustedes hacen, para que se sigan vinculando a este trabajo tan bonito que ustedes tienen, que es el Rosario por los hombres, de hombres. Me parece algo espectacular, ¿sí? Hombres enamorados de la Virgen. Y bueno, pues hay muchas cosas que nos pueden emocionar de hablar. La historia del Templo de San Francisco nos emociona mucho. David, Alexander y yo vivimos una Semana Santa donde la vivió Francisco de Paula Santander, José Celestino Mutis, Camilo Torres, Simón Bolívar, donde todas estas personalidades históricas han vivido la Semana Santa a lo largo de la historia. Pero bueno, son muchos temas que podemos hablar, pero es que el tiempo se va haciendo corto y tenemos que ir nuevamente a una pausa. Pero les insisto, no se despeguen de sus pantallas, porque en unos cortos minutos seguimos aquí franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Y bien, continuamos aquí franciscaneando. Ciertamente la celebración de la Semana Santa en el Templo de San Francisco fue algo apoteósico, fue algo muy, muy maravilloso. La afluencia de fieles, ya como lo decía Alexander, fue tan maravillosa que incluso el Jueves Santo nos tocó extender el horario de apertura
porque no dio abasto, el templo no estaba dando abasto. Y no es esto como para alardear de que el templo se llenó, sino que para que nos demos cuenta de que la celebración de la Semana Santa, que no solamente nos sirve a los creyentes para seguir fortaleciendo nuestra fe, sino que también ayuda a reavivar la fe de muchos tibios que por allí de pronto se han quedado mucho tiempo sin su Eucaristía, que se han ido olvidando de la fe. La Semana Santa celebrada con la verdadera dignidad y reverencia ayuda a reavivar la fe en el pueblo, en la sociedad, ayuda a que las familias se vuelvan a congregar, así sea para ir a celebrar el Via Crucis, para ir a hacer los dolores, para ir, así sea a ver, entre comillas, como curiosos, porque muchos llegan a ver por curiosidad, por mero turismo, romería, pero el hecho de que todo esté bien puesto, todo esté con su debida devoción, hace que incluso el curioso, que incluso el turista pueda empezar a despertar en su corazón un movimiento de fe. Y eso es muy importante porque podríamos pensar que nos quedamos muchas veces como cortos en manos o en ayuda, pero también es porque esas personas a veces les da un poco de temor acercarse a sus parroquias, a sus templos y decir, oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo servir? Entonces yo creo que en eso David nos puede dar también un testimonio muy bonito. Bueno, yo sí quisiera hacer una invitación a que si ustedes ven que el padre de su barrio, de su parroquia, en este caso no da abasto, porque esto es una labor titánica. En realidad yo que he estado ahora este último año un poco más cercano a nuestros sacerdotes, me he dado cuenta que son cientos de responsabilidades que ellos tienen día a día. Padre, en realidad uno a veces piensa, pero ¿qué harán todo el día? No tiende uno a caer en pensar que no habrán tantas actividades que hacen, o tal vez se dedican más que todo a la contemplación. Craso error. No, los sacerdotes tienen muchas actividades, muchas obligaciones, muchas responsabilidades y necesitan manos. Y no es muy difícil brindar una mano a nuestros sacerdotes que han estado con nosotros desde el primer momento y seguramente estarán hasta el final con la extrema unción. Entonces, dar la mano al sacerdote, ayudarle a cargar alguna cosa, a limpiar. Yo creo que Dios nos lo va a agradecer de mucha, y tal vez una experiencia con la que la primera vez que le colaboré al Padre fue aquello de correr las sillas en el templo de San Francisco. Creo que fue un premio, me atrevo a decirlo, de nuestro Señor, permitirme ahora colaborar en la Semana Santa de una manera mucho más intensa, más laboriosa, más satisfactoria para mí, a pesar de que, ciertos dolores se van presentando. Tengo el tobillo así por cargar, por subir, por bajar, etcétera, pero pues una experiencia. Entonces, reitero la invitación, sobre todo en el centro, sea el Templo de la Candelaria, de los agustinos, me parece, o de los franciscanos, pues en este caso, todos necesitan una mano, y sé que en algún momento, si tienen un amigo, no les dé pena, vamos a ayudarle al Padre un rato, media hora, 40 minutos, cualquier cosa se les puede colaborar, y sé que Dios... Sí. Y es acercarnos a cada una de nuestras parroquias, ¿no? Allí donde tú vives, allí donde tú te encuentras, pasar a veces, y a veces solamente voy a misa el domingo, pues mirar de pronto qué grupos hay y que a mí me llame la atención, ¿no? Porque uno se va involucrando en la vida parroquial y a su vez también uno va acompañando a ese sacerdote, a la misma comunidad, va dando nuevas semillas dentro de la comunidad, nuevos vientos, porque pues también hay personas que ya llevan bastante tiempo ahí sirviendo, gracias a Dios, pero también se necesitan nuevas caras también para que ayuden, para que sirvan, para que hay nuevos ideales dentro del mismo templo, ¿sí? Nuevas ideas, y eso es importante también. Los jóvenes, por ejemplo, si te gusta toda esta cuestión de Cristo, pero te da pena, porque a mí me pasó, a mí me daba pena llegar al templo, yo veía al grupo juvenil, yo decía, uy, me da pena entrar al grupo juvenil. No, pues hay que perder la pena, y es una experiencia muy bonita. Sí, las familias. Ahorita hay muchos grupos parroquiales los cuales pues podemos acercarnos y servir según el gusto también. Si me gusta leer de pronto la palabra de Dios y hay un grupo que se dedica al estudio bíblico, pues ingresar. Es dejar como la pena y tomar la iniciativa, dar el primer paso
pues para integrar ese grupo, y a su vez también vamos a ayudar a los sacerdotes a darle compañía, darle una mano cuando lo necesitan, porque yo, que todavía no soy sacerdote, pero vivo con varios sacerdotes allí, yo me he dado cuenta que la compañía para un sacerdote es muy importante porque pues están lejos de su familia, están lejos de sus amigos normales, y el estar en una comunidad parroquial y tener a personas cercanas que las acogen, eso es muy bonito. Yo que vivo con 6 sacerdotes allí, yo me he dado cuenta, sí, a veces salir a caminar con uno, escuchar al otro, de pronto un gustico, a veces salir, por ejemplo, quiero un capuchino y sale uno con el fraile a tomar un capuchino. Son cosas muy bonitas, detalles muy bonitos que uno tiene con los sacerdotes y que son importantes, como tú lo dices. Así es, eso también hace parte de nuestra experiencia pascual. No solamente qué paso voy a dar en mi vida personal, sino también qué paso voy a dar en mi vida eclesial. No podemos pensar que la fe se vive de manera individualista. Ciertamente la fe es una experiencia personal, de un llamado personal que Dios nos hace y de un encuentro personal con Él. Pero la fe es eclesial, es comunitaria, y por eso se hace necesario que también demos ese paso de iglesia y nos vinculemos a las actividades de iglesia desde nuestras pequeñas comunidades parroquiales, desde la compañía de los sacerdotes. Ese paso también es muy importante, y como los pasos son tan importantes, Exacto. así David tenga el tobillo así, pues lo vamos a invitar a dar los pasos por el camino de Franciscaneando. Por tanto, lo invitamos, nuestro querido David, a que te pongas de pie en el inicio del camino. Y allí en el inicio de este camino, ahí Alexander te va a explicar cómo es la dinámica de este camino de Franciscaneando. Bueno, vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? Si la respuesta es sí, da 2 pasos. Adelante. Si la respuesta es no, da un paso hacia atrás. La idea es llegar aquí a Franciscaneando. ¿Listo? Listo. Entonces, la primera pregunta. ¿Está preparado? La pasó muy contento, muy feliz en esta Semana Santa junto a nosotros los frailes. Ay, mentiras, claro que sí. 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 ¿Te habías imaginado en algún momento poder servir de esta manera especial en algún templo o de manera particular en este templo? No. No. ¿Cómo fue la experiencia esta que tuviste junto a tus compañeros, junto a tus amigos? ¿Tú crees que eso va creando en ustedes ese sentido común de fraternidad? Sí, claro. Son 2 pasos. De 1, Ya, 2. 2. Listo. ¿Te gustaría poder encontrar más espacios para poder servir, más espacios incluso de formación, por ejemplo, en el ministerio del acolitado, en los ministerios del servicio al altar y demás? Sí. ¿La experiencia de Cristo resucitado te ha llevado en este tiempo actualmente a una alegría intensa en su corazón? Claro, sí. Y ha llegado a Franciscaneando muy bien, solo un no. Solamente un no en la respuesta. Bueno, No, pues un aplauso. maravilloso, sí, claro. Son pasos. La vida del cristiano es una vida en camino. Si nosotros vemos el Evangelio, no es común, creo que en ningún Evangelio inicia diciendo, y Jesús estaba sentado, ¿no? Jesús estaba en camino, iba de un lado, iba para otro. Sí, ahorita en este tiempo pascual es muy común y muy famoso el texto de los discípulos de Maús. Estamos en camino, estamos dando pasos, y la Pascua es ese tiempo propicio para que todos nos comprometamos a dar los pasos que debemos dar en nuestra vida de fe. El paso de la conversión que nos hace libres, el paso de la vida que nos permite vencer las tinieblas de la muerte y del pecado, el paso de la comunidad que nos permite salir de nuestros individualismos y de nuestros egoísmos, a veces que se aferran tanto en nuestros corazones y nos permiten pensar en sintonía de iglesia, en comunión con los otros. Todos debemos dar pasos. Y por eso yo quiero que tú nos hagas una invitación a todos, especialmente a los hombres que están escuchando, para que quienes puedan den el paso y se vinculen al Rosario de Hombres. O quienes estén en ciudades donde no hay, puedes ahorita mencionar en qué ciudades están, digan, hey, bueno, ¿cómo puedo encontrar a David para decir, yo quiero en mi ciudad iniciar también esta iniciativa del Rosario de Hombres? Padre, pero antes de esto, sí quisiera
no dejar pasar una experiencia muy interesante y fue escuchar el sermón de las 7 palabras que ustedes dieron. En realidad, a los televidentes, donde ustedes ven al hermano y al padre muy contentos, muy afables, al subirse al púlpito se vuelven unos leones. Entonces, esto fue algo de lo que me marcó, sobre todo escucharlos a ustedes dos, porque lo que digo, muy amables, pero con una fuerza impresionante para hablar. Y bueno, me sorprendió. Ahora, lo del Rosario de Hombres, bueno, los invito. Mi número es 318-600-7817. Pueden encontrar las páginas del Rosario de Hombres. ¿Ah? ¿Lo repites, por favor? 318-600-7817. O nos buscan en Facebook Rosario de Hombres Colombia o en Instagram Rosario de Hombres Col. Entonces, los invito a participar en el Rosario de Hombres, que vivamos nuestra fe de manera varonil. Hay muchos carismas de la iglesia y todos son bienvenidos al Rosario de Hombres. Y reitero de nuevo la invitación, denle la mano a sus sacerdotes, apoyen a sus amigos, hermanos y inviten a la gente sin vergüenza a ayudar a las padres. A la gente sin vergüenza. Sí. Bueno, pues ha sido un programa maravilloso. Qué alegría poder compartir estos temas. Alexander, gracias por reinvitarme. No, muchas gracias. Después de tanto tiempo, es una gran alegría poder estar aquí. A ti, David, también. Infinitas gracias. Por hoy nos tenemos que despedir porque pues es que el tiempo vuela y es corto, pero que no se nos olvide que todos en esta Pascua debemos dar ese paso que nos falta para poder vivir nuestra fe de una manera mucho más plena. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que puedan seguir siempre en esa alegría pascual, dando pasos hacia la santidad. Un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Paz y bien, franciscaneando.